El porfiriato, característica económica, política y social, se denomina porfiriato al periodo histórico accedido en México, comprendido entre los años 1876 hasta 1910, periodo en el que se sucedieron grandes transformaciones en la sociedad y en la cultura mexicana en distintos ámbitos, siendo la figura central en la política mexicana. Porfirio Díaz murió como presidente de la República, quien se reeligió varias veces durante ese tiempo, manteniendo el poder en sus manos, ya que directamente o gobernador de facto a través de los presidentes José María Iglesias, 1876, Juan Méndez, 1876 y Manuel González, 1880 y 1884. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Su concilio con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de acerca. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad, su concilio con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas la paz, al final de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunidades se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en la historia, México se convirtió en espectador de los productos agrícolas y ganaderos. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo regido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González y otros, así como fortalecidos el poder ejecutivo en determinado de los demás. La educación durante el porfiriato rescató gran parte del proyecto educativo Justicia. Benito Juárez tenía un gran interés por tener una población preparada, ya que ello dependía del desarrollo del país. En este sentido, la política de Porfiriato Díaz retomó parte de las iniciativas y le dio impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Benito Juárez. Por otro lado, Díaz creó nueva política que consiguió la fundación de la institución educativa más importante del país. Guerras endémicas. Desde la consumación de la independencia de México en 1821 por Agustín de Iturbide hasta los primeros años de gobierno de Porfirio Díaz, México había sufrido constantes guerras civiles, golpes de Estado y levantamientos armados, así como las intervenciones extranjeras, y es durante el gobierno de Porfirio Díaz que termina ese periodo de guerras endémicas, gracias a distintas acciones que llevó a cabo. Para ello, como la integración de diversas facciones dentro de su gobierno, introdujo varios elementos opositores, tanto liberales como conservadores e incluso imperiales, otorgándoles distintos cargos, ya sea en la administración local o general del país. Durante el porfiriato, la educación en México tuvo un incremento considerable, siendo promovida por el presidente Díaz y el secretario de Institución Pública y Bellas Artes, Justo Sierra Méndez, quien promovió en 1891 se hiciera obligatoria la enseñanza laica y gratuita de los 6 a los 12 años, lo cual provocó una clara oposición de grupos conservadores, que en su mayoría eran terratenientes, dueños de haciendas y empresarios. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por dar una educación a ese sector de la población, fueron pocos los campesinos y obreros que sabían leer y escribir.